Y desde Electrogremio TV más electroinstalador, en esta ocasión nos vamos a encontrar con el ingeniero Gustavo Guay, especialista en mantenimiento. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado Bien. Bueno, y darme este espacio. no, por faltaría más. Creo que el tema mantenimiento es un tema muy importante, no tan bien entendido por todos. Y bueno, un poquito la idea es revelar qué significa el mantenimiento, y me estoy refiriendo al mantenimiento industrial. Mira, la definición de mantenimiento fue cambiando durante los años. La definición actual de mantenimiento son las acciones tanto técnicas, administrativas y de control. Antiguamente uno pensaba que el mantenimiento era ir a agarrar el destornillador, agarrar la pinza, cargar la máquina quedaba arreglada y punto. Hoy por hoy el mantenimiento se entiende también como una actividad administrativa, es decir, hay que documentar lo que se hace y a través del control mantener una trazabilidad de lo que se va haciendo. Esa es la gran diferencia de lo que es el mantenimiento actualmente, es decir, hacer la actividad técnica que corresponda, la documentación pertinente y el control posterior de lo que se realizó. O sea, aquí estamos hablando cuando nos referimos a documentación. Yo de pronto tengo entendido, porque también inclusive hay software dedicado, Sí, exactamente, hay software, sí. donde uno tiene hasta las horas de trabajo de una determinada pieza de una máquina, o la programación, en qué fecha hay que cambiarla, todo tipo de programación. Sí, pero me refiero, sí, eso por un lado es correcto, digamos, la planificación y la programación del mantenimiento. Lo que se hace hoy es tratar de utilizar algún tipo de herramienta de ingeniería, ya sea un árbol de fallas, un ANFE o cualquier otro tipo de herramienta que me permita evaluar qué fue lo que pasó y tratar de evitar posteriormente esto, no solamente la reparación en sí. No sé si soy claro. Es decir, a mí se me rompe una máquina, se me saltó la térmica, perfecto, voy y la cambio. Me saltó la térmica, voy y la cambio. Me saltó la térmica, voy y la cambio. La pregunta es, ¿por qué salta? Exactamente. O sea, se rompe una máquina y rompe, por ejemplo, siempre el mismo componente. Eh, Exactamente. El tema es, va uno y lo cambia, dice, lo cambio, lo cambio, lo cambio. La pregunta ¿es el componente o hay otra cosa asociada que no estamos viendo en todo esto? ¿Y esto cómo se enfoca entonces? Bueno, hay programas precisamente donde yo puedo documentar qué es lo que fue pasando y estos programas generalmente me dan distintas herramientas como el tiempo medio entre falla u otra herramienta donde me permite determinar qué es lo que está pasando o un humano determinar, bueno, ¿cuál es la causa raíz de todo esto? ¿Por qué se desemboca todo esto? En el caso, por ejemplo, de la industria eléctrica o industrias, digamos, industriales grandes, yo puedo tener una trazabilidad en relación a varios mantenimientos similares y hacer un paralelismo entre todo. Es decir, si yo tengo muchas máquinas similares, hacer una especie de diagrama de Pareto o hacer una evaluación y determinar, mira, está pasando esto con tantas máquinas, ¿por qué? Y aplicar ese concepto al resto de la maquinaria. A Exacto. eso me refiero con la parte administrativa, que generalmente eso a la gente no le da mucha bolilla, a pesar de que los programas de software actualmente lo permiten. O inclusive también, por ejemplo, tenemos una cantidad de maquinarias todas iguales, pero este defecto se da siempre en esta máquina. Sí, bueno, es claro eso, sí, entiendo la pregunta. Muchas veces hay paradigmas en respecto al mantenimiento y uno de ellos es aplicar el mismo mantenimiento a igual máquina o a igual cosa, y no es tan así. Muchas veces yo tengo que evaluar para cada situación cuál es mi evento. Sobre todo, digamos, una de las nuevas herramientas que se dispone es el análisis de riesgo, que esto empezó a tomar auge a partir de los años 2000, aproximadamente hace 20 años. Entonces, yo estoy determinando el análisis o la gestión de riesgo de una determinada maquinaria, podría saber si una máquina dentro del grupo tiene más probabilidad o es más propensa a fallar.
O sea, no hay que aplicar, yo tengo una planificación, tengo una programación, hago todo igual. No, no es así muchas veces. Hay ejemplos muy contundentes en Edenor, en Edesur, de casos de aplicar el mismo mantenimiento con pésimos resultados, ¿no? Bien, ahí también, por ejemplo, se dan casos donde una máquina se puede romper al comienzo de su vida útil, en el periodo intermedio o al final. Sí, con respecto a eso, bueno, es algo poco estudiado o poco analizado, que son las famosas funciones de Weibull o la curva bañadera, digamos. En la actualidad, digamos, a partir de unos estudios que se hicieron a partir de los años 80 por el tema del Space Shuttle cuando explotó, a pedido de la NASA y sobre todo, que se evaluó el problema, se hizo todo un estudio en la parte aeroespacial sobre las probabilidades de falla y los tiempos de falla. Y se descubre, digamos, que el gran problema no es la vejez, sino es lo que se llama falla infantil. Es decir, creo que el 68 o 70% de las fallas son en el primer periodo de funcionamiento de una máquina, no al final, que es lo que uno piensa que las máquinas envejecen. No, el problema es que cuando yo cambio una parte, pues tengo que cambiar esta parte, posiblemente al cambiar esa parte yo pueda meter una probabilidad de error, una probabilidad de falla muy superior a si esa parte hubiera seguido funcionando. Estábamos hablando, Gustavo, sobre lo que llamaríamos el efecto bañadera, ¿cierto? Al principio sí. Se puede dar una falla producto de que fue mal fabricado el producto, por ejemplo. Por ejemplo, o mal instalado o fue incorrectamente compuesto. O sea, hay muchas formas, sí. Bien. En el periodo intermedio, ¿qué es lo que sucede? En el periodo intermedio, digamos, ahí sí podemos aplicar, digamos, los conceptos de probabilidad, podemos aplicar funciones de distribución, y el tema está bastante estudiado, y tenemos un famoso, digamos, matemáticamente hablando, el famoso E a la menos lambda t, donde lambda es el tiempo medio entre falla. Entonces, ¿qué pasa? Yo conociendo el tiempo medio entre falla y conociendo la función de distribución, puedo predecir cuándo va a ser la próxima falla y adelantarme a eso. Entonces, sí. No, y mediante la programación, precisamente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Conociendo yo el tiempo medio entre fallas que se da en la parte de abajo de la bañadera, digamos la parte chata, la parte plana de la bañadera, yo puedo estimar cuándo va a ser el próximo mantenimiento. Entonces, de esa forma puedo garantizar la disponibilidad del ítem, es decir, cuando yo lo necesite, esté presente ese ítem. De acuerdo. Por ese motivo siempre hay que trabajar en esa parte, digamos, de la curva. Cuando tengo en la última parte, digamos, yo ya no, digamos, ya el tiempo medio entre fallas se va acortando, digamos, y tengo dos partes, digamos, una parte que es un envejecimiento y otra parte que es vejez directamente, donde si bien lo puedo estimar, lo puedo calcular, es peligroso, digamos, porque me puede ganar de mano esto, ¿no? Bien, vamos a aconsejarle entonces a aquellas personas que están dedicadas al mantenimiento o que pretenden hacerlo. La documentación es uno de los aspectos. Sigamos adelante. ¿Qué otras cosas nos quedan? Nos quedarán unos 6-7 minutos para ver si lo podemos resumir. El tema es así. Hay un concepto claro que muchas veces no se entiende, o la gente en común no lo entiende, que es lo que es vida útil y ciclo de vida. No es lo mismo. Vida útil es cuando el ítem ya, digamos, por más que yo le haga mantenimiento, ese ítem no puede ser recompuesto o no puede ser llevado nuevamente a su estado ideal. Es decir, se pierde lo que se denomina la mantenibilidad del ítem. Y el ciclo de vida es lo que supuestamente el fabricante establece como duración de las cosas. Otra cosa importante es que todo lo que sea herramienta es un bien de capital. Hacer un bien de capital se amortiza. Es decir, que la persona que tiene una máquina produciendo debe terminar el ciclo de vida de su maquinaria, de esa forma poder amortizarla para que cuando culmine ese ciclo poder reemplazarla. No esperar a que la máquina llegue a su vida útil, es decir, hasta que la máquina se rompa o no sirva más. O sea, hay que prever esto. O sea, lo que se llama las paradas programadas para prevenir las no programadas, que son las que producen los grandes daños.
Exactamente, digamos. Es decir, uno tiene que establecer claramente de que si yo sé que esta máquina dura 5 o 10 años, hacerla durar ese tiempo. Es decir, una de las filosofías más arraigadas en nuestros mercados, desgraciadamente, es el lo atamos con alambre. Entonces, usted ve máquinas ya de hace 20, 30 o 40 años que sigue funcionando. Y ya sigue funcionando, sí, pero yo no puedo prever cuándo va a fallar nuevamente esa máquina. Es decir, lo que es el tiempo medio entre fallas ya no es predecible. Toda la planificación y toda la programación que puedo hacer para ese ítem no es cierto, no es verdad. O sea, cuando se rompe, o sea, hacemos un correctivo, se rompe y lo arreglo, pero no podría ser un preventivo ya que no tengo los tiempos, no sé cuándo va a fallar eso. La cuestión argentina, la cuestión económica, que es compleja, digamos, es muy difícil determinar hoy cómo amortizar un bien. Entonces, ¿qué pasa? La gente tira hasta donde puede las cosas, digamos, no piensa, digamos, en tratar de comprar el equipo nuevo cuando corresponda. No sé si soy claro. Sí, 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 es correcto, es correcto. Sí, hacemos tirar el bien lo que más Hacemos tirar a lo que se pueda. Bien, eso no quita que de pronto uno pueda llegar a tener vida útil muy corta de un producto de una máquina nueva si está mal Ese es programado. otro tema. Ese es otro tema, sí. Pero digamos, uno tiene que decir, porque la gran confusión es que muchas veces la gente dice, el mantenimiento preserva la vida útil. Y no es correcta esa definición. El mantenimiento sirve para alcanzar el ciclo de vida estipulado, no para aumentar la vida. Que ese es un concepto que una gente que no dice, si yo hago mucho mantenimiento, esto va a durar mucho más. No, va a durar lo que el fabricante dijo que tenga que durar, según su ciclo de vida, nada más. Bien. Mantenimiento entonces preventivo, correctivo cuando se rompe. Bueno, las definiciones también han cambiado mucho en los años, digamos. El correctivo es correctivo, que puede ser planificado o no planificado, digamos. Hay a veces que hay mantenimientos que uno espera que algo se rompa, se me quema una lamparita, digamos, y bueno, hago correctivo, digamos, no voy a hacer preventivo sobre una lamparita. Y dentro de lo que es el preventivo, hoy por hoy existen muchas ramas, como puede ser el predictivo, el deductivo, el proactivo, que son todas partes, digamos, de lo que es el mantenimiento preventivo en sí. De acuerdo. Bueno, cosas que creo que aquellas personas que están dedicándose al mantenimiento deben empezar a conocer para hacer un verdadero mantenimiento. ¿Te parece, Gustavo? Sí, hay normativas con respecto a esto. Yo acá por acá tomé el número, pero no me lo acordaba de memoria. La IEC 60706 es una norma sobre mantenimiento. Y dentro de la AEA tenemos una guía de mantenimiento que es la AEA 90706. Si bien la guía de la AEA está específicamente para lo que es la industria eléctrica, no es genérico, si bien las definiciones son genéricas, pero está más aplicado a lo que es digamos, Edenor, Edesur, digamos, una distribuidora. Bien. Bueno, Gustavo, sumamente agradecido por estos comentarios que nos ha hecho sobre mantenimiento. Te invitamos para otra charla. Me gustaría conversar sobre los 3 tipos de mantenimientos más conocidos por la gente. ¿Te parece bien? Ningún problema, encantado. Bueno, mucho gusto. Estuvimos con el ingeniero Gustavo Wayne, especialista en mantenimiento y miembro también de la Asociación Electrotécnica Argentina. Nosotros seguimos aquí en Electrogremio TV más Electroinstalador.